Gloria a Dios por esta impartición que hace Esther, que le he pedido que por favor retome, porque ha sido un sentir que el Señor ha puesto en los corazones esta impartición sobre retomar o reafirmar aspectos relacionados con la oración. Y era propicio que ella ahorita tuviera esta intervención. Damos gracias al Señor por eso. Les pido que vayamos buscando Apocalipsis 2. Hemos venido conversando con base en el capítulo 2 del libro El compromiso profético, el mandato de Isaacar. En esta serie, Entendidos en los tiempos, vamos hoy por la parte 2F, o sea, aproximadamente son 6 lecciones las que hemos ido abordando en este tema. Y gloria al Señor, porque Él lo que trae para nosotros es palabra de revelación. Hoy escuchaba a un pastor predicar y decía, hemos de ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos, ¿por qué? Porque los entendidos en los tiempos conocen la palabra de Dios y ese es el llamado que usted y yo tenemos. Así inicio, no sé si lo saludé, muy distraída. Buenas noches, bendiciones. Y tomando en cuenta lo que les he pedido que busquemos en Apocalipsis 2, vamos a estar leyendo del capítulo 2, el verso 8 al 11. En lecciones anteriores nos hemos referido a Pérgamo y toda la situación que implica el pensamiento o la doctrina nicolaíta. Y bueno, vamos entrando a un punto donde es importante ver cuál es la postura de una iglesia que es punto de referencia para poder disminuir o contraatacar esas acciones del enemigo con respecto a lo que representa Pérgamo, que no lo hemos de tomar necesariamente solo físico, sino que estamos tomándolo como un punto de referencia totalmente espiritual. Leo para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hemos de identificar que Esmirna es la plataforma de lanzamiento de Dios para contraatacar. ¿A quién? A todo aquello que se está levantando en contra de la obediencia de Cristo. El clima que estamos registrando de Esmirna exhibe características físicas en las cuales nos damos cuenta que hay tribulación y pobreza y capacidad para soportar calumnias. Este clima espiritual descrito nos dice que con facilidad es un clima propicio para ministerios con cualidades determinadas y duraderas, necesarias para frustrar los espíritus controladores y seductores de Pérgamo. ¿Cómo así? Estamos leyendo y en el versículo 9 nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero al mismo tiempo abre paréntesis y dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Verso 10,
no temas en nada lo que vas a padecer. Ya que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si nos damos cuenta, podemos contrastar la diferencia de lo que de lo que hemos visto que se le habló a Pérgamo con respecto a la iglesia de Esmirna. Quiere decir que el clima que se está dando en Esmirna, a pesar de las tribulaciones y de las pobrezas, hace resaltar esa capacidad para soportar. En este caso, vamos a decir el punto de las calumnias. Vamos a identificar espiritualmente a Esmirna como un lugar de liberación. Y vamos a hacer entonces un cuadro comparativo entre ambos lugares. Si gusta, leemos rápidamente el mensaje a Pérgamo solo por aquello que haya que refrescar la memoria. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibió. Estamos enfrente, por eso digo un cuadro comparativo, estamos poniendo 2 puntos de vista. Cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que el Padre está hablándole a la iglesia de Esmirna y cómo le está hablando o le habló a la iglesia de Pérgamo. Hemos dicho que la iglesia de Esmirna es un lugar de liberación. ¿Por qué? Por la descripción que está haciendo el Señor, donde hace referencia a yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Quiere decir que el Señor estaba hablando de esa consideración que Él está teniendo y está viendo con respecto al pueblo de Esmirna. Gente que a pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que estaba pagando un precio, de que estaba sometida a momentos de dificultad, permanecía. Mas, sin embargo, cuando hemos leído a Pérgamo, nos damos cuenta que se le hace referencia a esas ligaduras, a esos lugares que ellos tienen con ataduras. Vamos a decir entonces que para contrarrestar lo que pasa espiritualmente en Pérgamo, hemos de ser del corte de la gente de Esmirna. ¿Por qué? Porque la gente de Esmirna es gente con visión para hospedar las visiones del reino. Es gente que le ha creído al Señor y que retienen esa palabra que les ha sido revelada. La gente de Esmirna comprendió las brechas espirituales que se daban mientras recibían el saludo de Jesús, donde le está diciendo: soy el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Contrastado a eso, vemos que a Pérgamo más bien se le hace la salutación diciéndole: el que tiene la aguda espada de 2 filos. Usted y yo hemos de procurar tener una vida de relación con Dios
en la cual nos identifiquemos, que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, somos ricos, estamos bien. ¿Por qué? Porque nuestra riqueza no está constituida por cosas terrenales, efímeras, emocionales, sino en ese temple de creer en el Señor, en su palabra y en lo que Él ha prometido. Así vamos a decir que la iglesia de Esmirna es un buen ejemplo a nivel espiritual en la representación, no solo física, también espiritual, en la representación de lo que es ser entendido en los tiempos. Hay personas que cuando están sujetas a mucha tribulación, a mucha prueba, a mucho estrés, lo que hacen es soltar. Suelto el ministerio, suelto el buscar del Señor, ya no quiero comprometerme tanto, ya no quiero estar tan involucrado. Pero el Señor nos está haciendo aquí esa observación. Estos hermanos, en medio de los sufrimientos, ellos se fortalecían en el Señor. Los sufrimientos, las tribulaciones, todo lo que venía en contra de ellos, no era punto de referencia para ellos dejar las cosas botadas, porque si fuese así, el Señor lo hubiese dicho. Mas, sin embargo, donde está en el versículo 9, esas afirmaciones, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, donde está toda esa expresión de reconocimiento de la calidad de la iglesia de Esmirna. Viene ese paréntesis en medio de todo eso, pero tú eres rico. Es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo vamos a contrarrestar esa vida de Pérgamo? Fortaleciéndonos en el Señor en medio de los sufrimientos. Y vemos que el Señor les da esa bendición, esa palabra de consejo, mientras que a Pérgamo le dice, deben buscar la fuerza y la estabilidad en la verdad del Evangelio. Quiere decir, estaban en otra cosa, estaban distraídos, estaban desatendidos de lo más importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones es necesario que nosotros seamos claros, que seamos radicales en nuestros puntos de vista, lo que tiene que ver la santidad, la búsqueda de Dios, el estar cerca de Él y el tener mucho cuidado en tomar posturas inadecuadas, bandos, juicios de valor que no nos corresponden hacer, ni tampoco tolerarlos. Porque hay personas que dicen, yo no he sido partícipe, no he abierto la boca, pero se ha sentado en silla de escarnecedores y ahí se ha quedado y ha escuchado y no se ha pronunciado para defender lo que haya que defender, que es bueno y que es correcto y que es justo. Leemos Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean cómo el Señor comienza a hablarle a la iglesia del Pérgamo y con la salutación les dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Hemos de entender que la palabra de Dios es un valor absoluto, no muta, no cambia, se mantiene. Y ella misma dice, porque la palabra de Dios activa, que el cielo y la tierra pueden pasar, mas la palabra de Él no va a pasar. Y esta palabra penetra hasta partir del alma y el espíritu. Imagínense, llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. ¿Se da usted cuenta el nivel de profundidad que tiene la palabra de Dios? Más adelante vamos a estar viendo la importancia del cuidado de lo que nosotros expresamos y decimos, por la autoridad que Dios ha puesto en nuestra boca.
y por las implicaciones que pueden haber si hablamos como gente fatua, no que sea como gente fatua. La iglesia de Esmirna es una iglesia apropiada porque atraviesa las barreras de Pérgamo. ¿Cómo? Gracias a los dones que construyen ellos, esos puentes, esos caminos, esas formas de pasar por medio de qué? Por medio de la enseñanza, la predicación. Hay personas que quieren que la gente cambie por imposición, que cambie fundamentados desde la plataforma del miedo, del temor, de estar mandando a la gente al infierno. Mas, sin embargo, la actitud de nosotros como hijos de Dios y en representación a esto que nos está hablando Esmirna, es tener una práctica de los dones del Espíritu, de manera que se cierren las grietas que se puedan abrir o que se hayan abierto. Donde hay fisuras, poder ayudar a comprender, traer a la gente a conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, para poder entender que es válido que muchas veces se pase por momentos difíciles, mas sin embargo el Señor va a estar con nosotros y eso no es punto de referencia para nosotros negociar con el enemigo, con el mundo. Esmirna, esta iglesia, posee la cualidad vencedora de vida sacrificial que niega los planes del espíritu de muerte. El Señor les advirtió, les dijo 2:10 en Apocalipsis: te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Mas, sin embargo, la iglesia de Esmirna posee la cualidad vencedora de esa forma sacrificial que niega los planes del espíritu de muerte. ¿Cómo así? Porque permanece fiel. Y de ahí que el Señor en la Escritura les hace la recomendación: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta palabra está diciendo, hemos de morir al temor, hemos de morir al caos, hemos de morir a hacer lo que nosotros queremos en nuestra propia prudencia. Y si esa fidelidad a Dios o mantenernos firmes en esa palabra va a traer de consecuencia que muchos nos desprecien, que muchos nos abandonen, que haya persecución, que seamos aislados, que la gente no se quiera relacionar con nosotros, que nos pongan a un lado, tipo como si estuviéramos muertos, o si literalmente, como han pasado muchos, hasta la muerte física. Hemos de entender que aquí hay una promesa que dice, yo te daré la corona de la vida. Cuando hemos hablado de las coronas, cuando hemos estudiado, nos damos cuenta que una de ellas es esa: aquellos que han ofrendado su vida por la causa de Cristo. Y dentro de esa posibilidad de vencer que tenemos, si nos apegamos al Señor, si es más importante tener una relación con Dios, mantenernos en santidad, en obediencia, priorizando la vida espiritual. En Apocalipsis 2:11, el Señor dice, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Hay personas que le tienen mucho miedo a la muerte. Sin embargo, el apóstol dice, ausente en el cuerpo, presente el Señor. Es como en un abrir y cerrar de ojos, que se traslada de un lugar a otro cuando se parte de esta tierra. Y la gente no medita, porque a veces no creen en las implicaciones de la segunda muerte. Esa muerte cuando
el Señor haga su justicia, se pronuncie y juzgue a los pueblos. Aquel que le rechazó, aquel que no le quiso, aquel que no le aceptó, aunque haya muerto físicamente, tendrá una segunda muerte y es aquella separación, porque la palabra muerte eso es lo que significa, una separación de Dios por la eternidad. El Señor dice, ¿estás pagando un precio? ¿Estás pasando momentos difíciles? ¿Hasta qué punto realmente estás dispuesto a soportar? ¿Hasta qué punto realmente vas a entregarte al Señor? Vamos a hacerlo y vamos a decir, voy a morir a mis pensamientos, a lo que yo creo en mi propia prudencia, que es lo correcto. Voy a morir a ser famoso, voy a morir a ser popular y voy a menguar a tal punto de que Cristo sea el que esté puesto en alto y sea visto por todos. Esto es una palabra de reflexión. Deseamos vivir como vivían los de Pérgamo, tolerando, estando estrujados, dejando a los demás maltratarnos, dañarnos, influenciar sobre la vida de las personas, sobre las familias, sobre los hijos. O vamos a tomar una posición que tal vez vaya desentonando con el resto del mundo, pero es aquella que está dándole lugar al Señor, es aquella que está diciendo, en Él soy vencedora. Y aunque tenga que tener una vida de sacrificios, esto me da el poder de decirle a la muerte, no tienes poder sobre mí. Es esa vida sacrificial que no permite que el llamado, que los dones, que los talentos mueran. Es decir, no voy a descuidar lo que Dios ha puesto en mí por ir detrás de una tendencia, de una ideología, de unos pensamientos, de una moda, sino entender que esa vida de sacrificio implica que yo debo de tomar de mi tiempo para estar con el Señor. Debo de tomar de mi tiempo para hablar de Él. Debo de vivir mi vida de manera que entienda que en cualquier contexto que esté, debo de ser luz y sal. En algún momento lo hemos comentado. La cruz está diseñada personal para cada uno. Hay cosas que usted puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Y no bajo el criterio de si usted quiere, puede. No, si Dios le permite, usted lo va a hacer. Y si Dios no le permite, usted no lo va a hacer. Hemos de entender que vivir una vida de santidad, una vida de acuerdo a lo que espiritualmente representa Esmirna, es pagar un precio. Muchas veces podemos ser objeto de burla, de traición, de persecución. ¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo lo enfrentamos? Nos lo tomamos personal. Creemos que el mundo nos detesta, que la gente nos odia, que todo el mundo nos persigue, o sea, como un tipo de psicosis. O estamos entendidos que Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo vivo esa vida de sacrificio en el cual he entendido, no vivo yo, vive ahora Cristo en mí. Debo de hablar, debo de amar, debo de mostrar mis dones y mis talentos, de acuerdo a lo que el Señor está pidiendo de mí y ha puesto en mí. Y cada vez que lo hago, entonces estoy derrotando a ese espíritu de muerte. Recuerden que estuvimos hablando que parte de la doctrina de los nicolaitas, parte de lo que Balaán le habló a Balac, eran recomendaciones para que las personas se destruyeran, para que las personas fueran error, para que las personas no hicieran lo correcto. Cuando usted y yo nos empoderamos, cuando usted y yo le creemos al Señor, cuando usted y yo, aunque estemos llorando, que estemos cansados, aunque estemos sufridos, hambrientos, hasta perseguidos, permanecemos, usamos los dones y los talentos, los ponemos en práctica donde todos lo puedan ver. A pesar de que en apariencia estamos estrujados, atribulados, decaídos.
Realmente no es así. Si estamos firmes en el Señor y echando para adelante, estamos venciendo ese espíritu de muerte que quiere frenarte, que quiere decir, entretente en esto y no avances, no conquistes, no camines. Así se muere el propósito en ti, así no logras lo que el Señor te llamó a hacer. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, escoge Esmirna o Pérgamo. Y también aquellos que no pueden escoger, simplemente ya están enrolados, están puestos a causa de su sensibilidad en el espíritu a ser de Esmirna. Comprendamos que es parte de la vivencia el sufrir, el pasar incómodos para lo que es el mundo natural. Mientras estemos aprobados por el Señor, tal cual dice Apocalipsis 2:11, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Quiere decir que en ese momento, después de las bodas del Cordero, después de todo lo que se celebre y se haga, tendremos esa recompensa, ese lugar, ese destacamiento, ese reconocimiento por la eternidad y cerca de nuestro Señor. Y eso debe ser muy importante porque eso es una seguridad para nuestra vida. Somos eternos, predicaba April el sábado, somos eternos. Esa eternidad tenemos que decidir dónde la queremos pasar. ¿Con el Señor o sin el Señor? Mejor con el Señor. Y dentro de una de las estrategias que el enemigo trae y que trabaja en lo que estamos hablando en el Pérgamo espiritual, muchas veces es volver a nombrar las visiones del reino. Esa es otra forma de muerte, es otra estrategia. Porque los espíritus que trabajan en Pérgamo funcionan bajo diferentes identidades, pero al final su objetivo es simplemente destruir las visiones del reino. ¿Cuáles visiones del reino? Ese sueño que el Señor le ha dado a usted, ese objetivo, ese propósito de vida. Hay más de uno que lo tienen claro y tiene un nombre. Quizás algunos son nombres de ministerios, de misiones, de labores, ya sea trabajando en la parte humanitaria, con algunas regiones, con algunos países, con algunos pueblos. Y el enemigo, ya que ve que la persona está identificada, que no va el brazo a torcer, que se mantiene, entonces busca la manera de decir ese nombre que Dios te dio para esa visión, para ese plan, para ese proyecto, para ese propósito. Hay que cambiarle el nombre. Y muchas veces cuando la gente se permite permear del consejo que no es oportuno, cede y habla mal en contra de esa visión, habla mal en contra de ese propósito, de ese objetivo. Le pone sobrenombres o motes u otro nombre, de manera que pueda matar esa visión del reino, ese propósito que Dios dio. Y para algunos, tal vez dicen, bueno, pero Dios me habló, pero no estoy seguro, pero entonces voy a cambiarle el nombre a la visión, ya no voy a ir por eso, voy a ir por el otro. Habrá algunos que buscan acomodar esa visión a la alternativa que ellos quieran, de lo que ellos quieran ceder. Mas, sin embargo, lo que se espera es que esa semilla que el Señor sembró en nosotros, ese don, ese talento, esa visión de trabajo en el reino,
se mantenga intacta, tal cual el Señor te dio el nombre, te dijo, vas a trabajar en esto, vas a hacerlo así, vas a lograr tal cosa. Y por eso yo escribo la importancia de los nombres. El enemigo no tiene éxito en exterminar el nombre original ordenado por Dios. Sin embargo, sutilmente sugiere darle otro nombre, una alternativa cómoda. ¿Cuántas veces nosotros estamos poniendo atención a aquello que el Señor nos ha hablado, pero el enemigo trae otras ideas? Gente que no es correcta, gente que no tiene un pensamiento correcto. Tal vez ni siquiera son malintencionados, pero no han sido procesados, no han escuchado la voz de Dios, no han entendido lo que Dios le ha hablado a usted. Y es muy probable que estemos rodeados de personas que digan, no entiendo la visión, no, estás volando muy alto, estás pensando muchas cosas, estás afanándote, creo que estás abarcando una parte que no te corresponde. Hoy quiero dejar en claro que no podemos esperar que los demás entiendan la visión que Dios puso en nosotros. Nosotros hemos de entender la visión que Dios nos ha puesto, ese trabajo, esa encomienda que Él nos ha dado. Y si somos fieles y si hacemos las cosas correctamente, Él es el que va a hacer resplandecer, Él es el que va a traer el fruto, Él es el que va a traer el crecimiento de acuerdo a su voluntad. Hay denominaciones o grupos étnicos que creen que todo lo tienen que opinar, que todo lo tienen que discutir, que todo tiene que ser sujeto a valoración. Y en el reino de los cielos hay una teocracia. Se hace lo que Dios dice y punto. Le guste o no le guste. El que está escuchando la voz de Dios, al que Dios le ha dado una misión específica, debe de ser fiel a esa misión, debe de mantenerse. Si está claro, si está convencido que el Espíritu Santo le ha hablado. Y no por lo que diga uno o por lo que diga el otro, ha de dejarse mover. Porque hemos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y los niños en la enseñanza del sábado le preguntaban a la maestra, ¿cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo sé que es la voz de Dios? ¿Usted también tiene esa pregunta? Recordemos que el Espíritu Santo, la primera herramienta que emplea para hablarnos es la conciencia. Es la que tiene primero más a mano. Y después de ahí, conforme vamos siendo expuestos a escuchar la voz de Dios, nos damos cuenta cómo Él nos está guiando. Sentimos una corazonada, sentimos algo diferente en nuestro espíritu, lo percibimos, lo vemos como si fuera en tercera dimensión, como si fuera hasta un holograma, no sé cómo explicarles. Fotos, dibujos. El Señor busca la manera de comunicarse con nosotros. Y ya eso en otras lecciones, en otro momento lo hemos abordado, lo hemos abarcado. En número 23:19, la palabra nos dice, Dios no es hombre para que mienta. A la palabra de hoy. Gloria a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios promete algo, cuando Dios dice, mira, esta es la idea, este es el proceso, este es el nombre de tu trabajo, de tu proyecto, de tu llamamiento. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, prevalece, permanece. Si el Señor te dio un esposo y una esposa, permanece. Si el Señor te puso a que estuvieses en un lugar, permanece. Si el Señor te llamó a ir a predicar a las naciones, permanece. Si el Señor te llamó a cocinar para las naciones, permanece. Si el Señor te llamó a darle abrigo al que está
descobijado, permanece. Si el Señor te usa cantando, permanece. Entendamos que Él no se arrepiente, que Él cumple sus promesas y que en su momento perfecto se dará y se hará lo que Él ha dicho que va a hacer. Tengamos presente que los nombres, el nombre en la vida de una persona debe verse como el cumplimiento profético de su nombre. Ovipax estaba contando que en la cultura Igbo, al sur de Nigeria, para ellos es muy, de donde ella es descendiente, dice que para ellos es muy importante el nombre que se le ponga a la persona, porque revela la identidad de quien lleva ese nombre. Y la hermana cuenta que las familias oran hasta 8 días antes de pronunciar el destino a través del nombre. Y dice que esa es una práctica común dentro de esta cultura y que son los hombres, los de familia, los que le dan el nombre a los niños. Y ella cuenta que teniendo claro que la vida se encuentra en el nombre que se le da a un niño, usualmente en esta cultura los nombres empiezan con chi o con chu, lo cual significa Dios Todopoderoso. Tal es la importancia de los nombres que la vida de una persona debe verse como el cumplimiento profética de esta. Entonces, las personas colocan el nombre a sus hijos iniciando con esa sílaba, con chi o chu, dando esa gloria, ese reconocimiento primero a Dios y acto seguido profetizando la palabra que viene de bendición que va a cumplir ese propósito de vida. Recordemos nosotros cómo está la historia de Jabes y cómo él pidió, él oró. Hemos leído mucho sobre la oración de Jabes, cómo él pidió cortar esa maldición, esa palabra de dolor que traía su nombre. Y así muchas personas han orado y han cancelado todo nombre incorrecto que refleja una vida de dolor, de traición, de angustia. Hay personas que cuando han venido a Cristo han tomado la decisión de cambiar sus nombres a causa del significado del nombre que tienen. Qué importancia cuando usted y yo hemos puesto nombres a nuestros hijos, le consultemos al Señor y también saber cuál es la intención del nombre que estamos poniendo. Porque eso va a marcar la vida de ese nacido de nuevo. Cuando Dios nos habla y nos da un llamado, una visión, un objetivo, un plan de trabajo, hemos de entender que nosotros debemos de elegir ese de acuerdo al Espíritu Santo, a lo que Él diga. En el caso de nosotros, Oseas 6:3, es ese deseo de conocer y reconocer, de inquirir, de profundizar en el conocimiento del Señor. Y lo podemos ver reflejado cuando hacemos series de enseñanzas de seis días o cuando estamos en el estudio de la palabra y de un libro que nos lleva a conocimiento y a profundidad a la palabra de Dios. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
¿Qué le parece? El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entendamos que cuando le ponemos un nombre a un niño, que cuando le ponemos un nombre a un apodo que no debiera ser, pero algunos, y por la cultura que tenemos, le tenemos un sobrenombre, a veces nos tienen o les tenemos a nuestros familiares o amigos. Tenga mucho cuidado que esa palabra sea de bendición, que ese nombre sea de bendición. Habemos algunos que usamos ponerle nombre a los carros. Y recuerdo una familia pastoral que decidió ponerle un nombre a su carro. Y desde el día que comenzaron a llamarla de la forma que le pusieron, el carro comenzó a fallar, comenzó a tener problemas, si no se le dañaban los frenos, era una llanta, era algo en el motor, era una cosa terrible. Y los pastores comenzaron a orar, Señor, ¿qué fue lo que pasó con el carro? Si estaba bien. Y al orar, el Espíritu Santo les dijo, el nombre que le pusieron, lo están maldiciendo con el nombre que le pusieron. Tengamos mucho cuidado del nombre, de cómo nombramos nuestras cosas, de cómo nombramos a las personas, porque eso va a estar directamente relacionado con la vida que se desarrolle, con ese crecimiento, con esa tendencia a, perdón, a desarrollarse, a cumplirse lo que el Señor ha puesto. Estoy hablando en varias vías simultáneamente, cuando tenemos hijos, cuando tenemos objetos, cuando tenemos un llamado, un ministerio. Todo llega a su cumplimiento. Hay etapas, pero hemos de entender que si queremos ver la mano de Dios trabajando a nuestro favor, si queremos liberar esas bendiciones, nuestra forma de nombrar, de llamar, debe de estar acorde a que traigamos bendición. Así como Jesús, él estaba refiriéndose a sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí y dijo todas las condiciones, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo usted está nombrando el ministerio donde usted se congrega, donde usted recibe alimento, donde usted recibe formación? ¿Cuál es el nombre o la forma en que usted está nombrándose a sí mismo? ¿Utiliza usted peyorativos? ¿Tonto, estúpido, inútil, así? ¿O tiene usted la habilidad de nombrar así a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus allegados? Esto lo que hace es tener una conducta como tenían los fariseos o los saduceos, los cuales con su visión espiritual distorsionada muchas veces ofendieron a Jesús y cambiaron su objetivo de vida, llamándole con objetivos o con palabras de muerte y respetándolo. Hemos de tener cuidado de caer en extorsión, de caer en trampas, de caer en complot de palabras que motivan a la mentira, al engaño, a la acusación. Y finalmente, como hicieron ellos, a la muerte de cruz. Con esto les dejaré pensando. Si Dios lo permite, la próxima semana veremos esa implicación de la forma de pensar del reino, cómo entiende la muerte de cruz en nuestras vidas. Quizás usted diga como nuestra esperanza de gloria. Sí, como nuestra esperanza de gloria.
Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque nos llevas paso a paso. Definitivamente no es leche, es vianda. Y la vamos asimilando y vamos creciendo de acuerdo a lo que tú nos estás enseñando y nos estás hablando. Que esto no se ha visto como una exhortación nada más, sinónimo de regaño, sino que todos lo podamos percibir como esa palabra que nos llama a la reflexión sobre nuestras actitudes, nuestras tomas de decisiones, nuestros comportamientos, nuestra manera, nuestra forma de dirigirnos en esta tierra. En todo momento, Señor, dirígenos. En todo momento, Señor, háblanos. Señor, en todo momento que seamos humildes y te podamos escuchar y que de nuestros labios salga palabra de bendición. Que tú puedas ver que aunque nosotros estemos sufriendo, estemos atribulados, estemos en momentos que emocional y físicamente creemos que no podemos. Cada uno reflejemos porque sentimos tu paz, tu guianza, tu cuidado, tu fortaleza. Ayúdanos para permanecer firmes, fieles a ti, así como tú eres fiel a nosotros. Y en el momento, Señor, en que aflojemos, no permitas, por más que tiremos de nuestra mano, que nos apartemos de ti, sino que te amemos como tú nos llamas, amarte sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo te pido que cada uno de nosotros nos podamos amar y perdonar y cuidarnos para que realmente podamos cuidar de tu grey y de lo que tú has puesto en nuestras manos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.